Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, muy buenas. Espero que estés pasando un día precioso en el día de hoy. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios, pero permíteme que antes de empezar me presente. Mi nombre es Uriol y yo vengo de Barcelona y actualmente estoy encargado de desarrollar aplicaciones móviles para Palabra de Vida en Estados Unidos que posteriormente se utilizan de forma internacional, entre las que se encuentra la Hora Silenciosa. Y hoy, como decía, tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios y de poder meditar en su palabra y poder ver lo que el Señor nos tiene que hablar en el día de hoy. Así que si queréis ir abriendo vuestras Biblias ahí donde estés ahora mismo, hoy vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 20. Hoy vamos a estar viendo dos historias que aparentemente eran muy distintas, dos historias que aparentemente no están conectadas entre ellas, pero que en definitiva veremos que esas historias están completamente unidas y completamente trabajadas para poder entender el porqué de lo que el Señor nos está intentando decir en el día de hoy. Y dice así Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 20. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron con él darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y diciendo al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como él había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Increíble ver esta historia. La verdad, como decía, historias aparentemente distintas, pero a la vez completamente unidas. Y lo primero que vemos aquí vemos dos historias, ¿no? Como decía, vemos primero a Judas traicionando a Jesús, a Judas, ese discípulo, el cual formaba parte de los 12 discípulos de Jesús, el cual estaba vendiendo la vida de Jesús por un precio, el cual en otros evangelios podemos ver que es el precio de 30 monedas de plata. Y en la segunda parte de esta historia vemos cómo Jesús sigue avanzando en su ministerio y acaba esa recta final justo antes de morir y resucitar el tercer día con esa cena donde estarán celebrando la Pascua, que para quien no sepa qué es la Pascua, es la celebración que hacía el pueblo de Israel, el pueblo judío, en recordatorio a cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Pero mira qué interesante esto. Dice la palabra de Dios que Satanás entró dentro de Judas, y Judas, aquella persona que había pasado con Jesús
días y noches orando y conociendo el reino de Dios, aquella persona que seguramente había sido transformada, aquella persona que seguramente había comprendido la profundidad de la vida a través de las enseñanzas de Jesús, aquella persona que quizás no tenía ningún sentido su vida, pero después de conocer a Jesús, toda su vida cobró sentido, le puso un precio de 30 monedas de plata a la vida de Cristo. Ahora muchas veces leemos la historia de Judas y nos indigna y nos hace tristes y pensamos qué tan malo fue Judas como para traicionar a aquel Cristo, aquel que estaba entregando su vida para que él pudiera tener vida eterna. Y miramos la historia de Judas y nos entristece el corazón. Pero es interesante, ¿no? Porque Judas, al fin y al cabo, lo que hizo fue ponerle un precio a la vida de Jesús de 30 monedas de plata. No sabemos lo que él principalmente quería hacer con ese dinero, no sabemos si con eso quería comprarse su juguete favorito, no sabíamos si se quería comprar la Play 5 o si se quería comprar el último FIFA que había salido. Pero lo más triste de todo es que un precio fue suficiente para entregar la vida de aquel que le había dado sentido a su vida. Y lo primero que te quiero preguntar yo esta mañana o esta tarde o esta noche, a la hora que estés escuchando este devocional, es ¿a qué precio estamos dispuestos a vender a Cristo? Porque a veces miramos la historia de Judas como algo muy lejano, pero luego nos damos cuenta que quizás nuestra vida no se aleja tanto de eso y quizás nosotros no entregamos la vida de Cristo a cambio de 30 monedas de plata, pero quizás estamos dispuestos a negar a aquel que nos ha dado la vida a cambio de la aprobación y el aplauso del mundo. ¿Qué precio estamos dispuestos a ponerle a Cristo? Y como decía, a veces vemos la historia de Judas algo muy lejano a nosotros, pero cuando analizamos el por qué hizo eso, nos damos cuenta que a veces nosotros también estamos dispuestos a vender a Cristo por precios mucho más baratos que 30 monedas de plata. Pero mira cómo continúa la historia. Dice que finalmente continuaban y se juntaron esa noche para celebrar esa Pascua, para celebrar lo que el Señor iba a utilizar para mostrar ese nuevo pacto que él decía que era un pacto el cual mediante el pan y mediante el vino íbamos a recordar ese sacrificio que Cristo estaba a punto de hacer en esa cruz. Recordamos que aquí Cristo está celebrando esa noche de Pascua con los discípulos, por a continuación lo va a traicionar Judas y por lo tanto va a ir a esa cruz porque los judíos lo han capturado por fin y va a ser sacrificado. Pero interesante cómo terminan esos versículos, ¿no? Dice, este es mi cuerpo, recordando con ese pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y a continuación dice, este es mi copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Ahora, ese vosotros que está utilizando aquí doblemente Jesús, lo incluía a esos 12 discípulos, lo incluía a ti y a mí, pero lo incluía también a ese Judas que estaba sentado esa noche con Jesús y con los discípulos. Cuando Jesús está diciendo, yo estoy entregando este pan y este vino como memoria a mi propio cuerpo y a mi propia sangre que estoy entregando para vosotros, para que tengáis vida y vida eterna, en ese pack de vosotros también se encontraba Judas. Y quizás podríamos pensar que injusto, ¿no? Que la persona que lo está traicionando por 30 monedas de plata también está incluida en esa bendición de tener un Salvador. En esa bendición de que si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador tenemos vida y vida eterna. Pero esta es la grandiosidad de nuestro Salvador. Que independientemente de nuestros pecados, que independientemente del precio por el cual estuvimos dispuestos a vender a Cristo, quizás por fama y quizás por la aprobación del mundo, independientemente de esto, Cristo sigue diciendo, yo he muerto y resucitado el tercer día por ti, para perdonarte, para que tú hoy puedas tener vida y vida eterna. Así que te invito a que esta mañana demos gracias a Dios, porque a pesar de que quizás en más de una ocasión hemos vendido el nombre de Cristo, Él sigue diciendo, he entregado mi cuerpo y mi sangre para que tú hoy tengas vida y libertad de pecado. Y bien, no queremos terminar este devocional sin recordarte que no queremos que este tiempo sea un sustitutivo, algo que sustituya tu tiempo con Dios, sino queremos que esto simplemente sea la introducción
a lo que pueda llegar a ser tu tiempo devocional. Así que te animo a que a través de esta historia donde yo solo he mencionado 2 puntos, tú puedas profundizar y entender lo que el Señor tiene que hablarte en el día de hoy. Espero que tengas un buen día. Te mando un saludo desde Barcelona.